Chavos, buenos días. Hoy es jueves 21. Hoy es jueves 21 de mayo. Antes de empezar a trabajar el tema del día de hoy, quiero hacer una pequeña corrección que de plano omití en el video del día de ayer. La tarea que habrás de enviar no es nada más el cuadro. La tarea que habrás de enviar debe venir también las amidas, el último grupo funcional, el que vimos el lunes, ¿recuerdas? Entonces, en realidad la tarea debe tener esos dos elementos: las tareas de amidas y el cuadro terminado. Alguien me preguntaba que si el cuadro también tenía clave. No, muchachos, el cuadro no tiene clave. El cuadro no tiene clave. Muy bien, vamos a empezar a trabajar, pero primero debo de entender algunos terminejos medio raros, ¿no? A ver, vamos a imaginarnos un eslaboncito de cadena, uno solo, un eslabón. Pero luego ahora vamos a imaginarnos una cadena, es decir, varios eslabones enlazados, ¿verdad? Entonces, en latín, muchachos, uno se dice mono. Monociclo, bicicleta de una sola rueda, monóculo, el lente ese para un solo ojo. Mono quiere decir entonces uno, único, ¿verdad? Mientras que polígodo, que es poli, quiere decir varios, ¿sí? Policarbonato, de varios carbonatos, policía, no te creas, eso es otra cosa, pero vamos, poli quiere decir muchos, o quiere decir varios. Y esto es importante, porque ahora voy a juntarlo con una mala palabra, otro sufijo de latín. En este caso es mero, y mero se refiere a un término. Y entonces, aquí está interesante, cuando juntamos estas dos malas palabras, voy a obtener algo que de aquí en adelante me va a ser elemental para poder entender el concepto monómero. Monos, uno, término, ¿sí? De un solo término, de una sola estructura. Eso quiere decir monómero. Mientras que si hago ahora esta combinación, voy a formar otra mala palabra que es polímero, es decir, una estructura de muchos términos, ¿verdad? Entonces no se te olvide, monómero es una sola estructura y polímeros es de varias estructuras. Muy bien. Para poder entender el concepto que te debo platicar hoy, viene justamente a interpretar estos términos. Mira, si el término, si el mero, fuera una cadena de carbonos, bueno, pues entonces esta sería una cadena de carbonos sencilla y se acabó, no había más. Pero, el polímero entonces sería una cadena unida a otra cadena, unida a otra cadena, y entonces iba a formar una estructura enorme, una estructura muy grande. Y aquí es donde voy a empezar a ver una mala palabra: macromoléculas. Macro quiere decir enorme. Entonces, moléculas enormes, así mero, moléculas grandotototas en términos de número de átomos. ¿Y por qué se forman estas moléculas grandotototas? Bueno, pues porque esas estructuras se unen a otras, a otras, y a otras, y a otras, y a otras, y entonces forman de veras un camote, un chile con queso, ¿no? Pero no se te olvide que los polímeros están formados por un montón de monómeros. Bien, ya nos encontramos esa mala palabra: macromoléculas, moléculas enormes. Las hay de dos tipos, las hay naturales y las hay sintéticas. Las tres, claro que debieran de ser cuatro, no creo que alcancemos a ver las cuatro, pero con tres ya vamos de gane. Las tres macromoléculas naturales, que son súper importantes para la vida, serían carbohidratos, lípidos y proteínas. De hecho, me voy a llevar 2 videos para platicarte cada uno de ellos, porque quedaría muy denso si te doy en un solo video.
Entonces, por esa razón, el día de hoy y el día de mañana, Dios mediante, te voy a hablar de carbohidratos. Lunes y martes te hablaría de lípidos y miércoles y jueves te hablaría de proteínas. Y ahí terminaríamos el semestre. Vas a ver que son temas bien interesantes. Ahorita lo verás con los carbohidratos. Y dentro de las sintéticas, muchachos, las sintéticas son aquellas que el hombre ha aprendido a formar. ¿Has oído hablar del poliestireno? ¿Has oído hablar del policarbonato, del que te hablaba hace rato? Del polipropileno. Todas esas, muchachos, son los plásticos, la gran mayoría de ellas. Los plásticos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, que no todos son iguales. Si tengo un poquito de tiempo al final, te voy a hablar un poquito de algunos, de los más comunes, de las macromoléculas sintéticas. Entonces, una cosa son las naturales y otra cosa son las sintéticas, en donde interviene la mano del hombre. Bien, vente para acá. Vamos a empezar a trabajar el día de hoy las macromoléculas naturales. Y vamos a comenzar con los carbohidratos. Para empezar, los carbohidratos reciben un montón de apodos, ¿no? Se les llama azúcares. Cada vez que tú hables de azúcares estás hablando de un carbohidrato. Se les llama hidratos de carbono. Puta, se le secó el seso, ¿verdad? Quien le puso ese nombre. Pero también se llaman glúcidos. Ah, caray, ¿por qué se llaman glúcidos? Porque son semejantes a la glucosa. Toma, coyote, ¿y eso qué es? Ah, es la molécula energética de donde los seres vivos, y uno que otro tarugo, aprovechamos la energía de los alimentos, la glucosa. Y también se les conoce como sacáridos, ¿sí? Entonces, carbohidratos es lo mismo que azúcares, hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos. Así que, conforme te voy a estar platicando, pues te voy a estar mencionando cualquiera de estos nombres. No te vayas a perder. Sabe que se trata exactamente de lo mismo. Vamos a ver. ¿Y qué canijos son los carbohidratos? ¿Qué canijos son los carbohidratos? ¿Sabes qué? Se me olvidó decirte que debes de tener a la mano tu cuadro de referencia, el que hiciste, el que mandaste de tarea. Asegúrate que lo tienes a la mano y también que tengas a la mano el documento que te reenvié, de hecho, el día de ayer. Y ahorita que sube el video te lo vuelvo a enviar para que no haya pretexto. Así que ponle pausa al video, agénciate ese material y regresas. Sale, ya regresaste, seguimos. Fíjate bien. Esto que ves aquí, no me vayas a querer cobrar puntos, ¿verdad? Así lo puse a propósito, porque necesito que visualices algo. A ver, ¿te acuerdas de cómo se llama este grupo funcional? A ver, búscalo. ¿Ya lo hallaste? Se llama aldehído, ¿verdad? Ah, muy bien. Este es un aldehído, no se te olvide. Luego, busca este otro grupo funcional. ¿Ya lo hallaste? Bien. Este grupo se llama cetona. Es decir, en los carbohidratos, muchachos, invariablemente vamos a encontrar o un grupo aldehído o un grupo cetona. Insisto, o un grupo aldehído o un grupo cetona, ¿verdad? Y eso nos va a permitir saber que de acuerdo al grupo funcional que tienen presente, va a ser la primera clasificación que voy a tener de los carbohidratos. Aquellos azúcares que tienen en su estructura un grupo aldehído, se van a llamar aldosas, ¿sí? Aldosas, esta es la terminación que se le da a los azúcares, pero vamos a ver ahorita que no se usa prácticamente. Pero sí nos permite diferenciar aldosas. Esto quiere decir que es un azúcar con un grupo aldehído en su estructura. Y cuando tenemos el grupo cetona, entonces le voy a llamar cetosas. Y de esa manera es que voy a clasificar de acuerdo al grupo funcional que tienen en su estructura. Pueden ser aldosas y pueden ser
cetosas. Sé lo que estás pensando. Oiga, profe, ¿y la tetravalencia? Espérame poquito. Vamos. En el nombre dice que se llama carbohidrato. Pero aquí hay una manera más fácil de entenderla que dice hidratos de carbono. Oye, dime, ¿cómo se hidratan las cosas? Pues con agua, profesor. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Carbonos mojados? Pues sí, pero no mojados necesariamente. Te platico. Fíjate bien. Son carbonos que tienen agua. Ah, hijo, sí. Pero agua ionizada, agua en sus componentes, separada en sus componentes. ¿Te acuerdas cuáles eran los componentes del agua? ¿Sí? Que eran oxígeno para un lado, ¿verdad? Oxígeno para un lado, OH para un lado y luego hidrógeno para el otro, ¿sí? Aquí está el agua, mira, HOH. Ahí está el agua, HOH, para este carbón. Para este no, porque tiene su grupo funcional. Mira, vamos a ponerle este. Ahí tiene HOH, ahí tiene el agua. Entonces son carbonos hidratados. Vamos a terminar con el resto. Y ojalá alguno de ustedes esté fijando. Oiga, profe, pero me fijo que unos tienen el hidrógeno para un lado, el OH para el otro. Sí, espérame poquito. Ahorita te lo comento. Vamos ahora a complementar este carbohidrato. Ya vimos que en este caso se trata de una aldosa porque tiene el grupo aldehído. Y todos los demás carbonos deben de estar hidratados. Ya sabes, HOH. Para un lado uno, para un lado el otro, para donde te dé gana, pues. ¿Sí? Bueno, no tanto como para donde te dé gana. Hay un orden aquí. Y entonces ahora sí, esto que estás viendo, sí es un carbohidrato. Uno muy sencillo, es un carbohidrato de 5 carbonos. Entonces, 5 se dice pent y la terminación para los azúcares, para los hidratos de carbono, es osa. Así que ambos son pentosa, solo que esta es una aldosa porque tiene el grupo aldehído. Y esta otra es una cetosa porque tiene el grupo cetona. Bueno, ¿y cuál sería el nombre técnico de acuerdo a regla? Mira, te lo voy a platicar por mera curiosidad. Este caso es de 5, se va a llamar simplemente pentosa. Ah, hijo. Y este otro se va a llamar 2-pentosa. Ah, caramba. Profe, ¿se llaman igual? No. Fíjate bien. Si tú dices 2-pentosa, quiere decir que en el carbono 2 tienes el grupo funcional y como no es punta, entonces va a ser una cetona. Con solo ver el nombre aquí, tú sabes que esto es una cetosa. ¿Te acuerdas que las cetonas, antes del nombre, debía escribir la ubicación del grupo cetona? Bueno, pues aquí está. Por eso es que esta se llama 2-pentosa. Pero esta simplemente pentosa. Esta quiere decir que su estructura, que su grupo funcional, va a estar ubicado en el carbono 1. ¿Verdad? Pero te decía, estos nombres, ni te preocupes, ¿no? Porque no se utilizan. No se utilizan. Salvo para identificar si se trata de una aldosa o de una cetosa, pues nada más. Pero estos nombres no se utilizan. ¡Ah, caramba! ¿Por qué, profe? Mira, ¿sabes que si yo cambio este OH, que para ti, para tu perspectiva, está del lado derecho, ¿sí? Y resulta que ahora va del lado izquierdo, este compuesto ya es otro. Por el solo hecho de la ubicación del HOH, el compuesto modifica. Ya no se llama igual. Por esa razón es que esa nomenclatura no se utiliza.
porque hay demasiada variación. Y con esto te muestro el tercer tipo de isomería. Acuérdate, el primero, el de forma, el segundo, el de posición, en donde se ubicaba la doble o la triple ligadura. Ya esta isomería, muchachos, se le llama isomería de espejo, ¿verdad? Esta es la isomería de espejo. Y es muy importante porque en una misma cadena pinchurrienta como esta, de 5 átomos, imagínate todas las variaciones que puede haber entre hidrógenos y carbonos. ¡Qué gran bronca! Muy bien. Esto que estás viendo aquí, muchachos, esto que estás viendo aquí, es un azúcar, es un sacárido, es un glúcido. Muy sencillito, de 5 carboncitos nada más. Es muy sencillito. Pero es un monómero. Esto es un monómero. ¿Te acuerdas que te hablaba ahorita de los eslabones? Esto es un eslabón, esto es un monómero, esto es una sola expresión. Y esta es otra expresión. Pero hace rato también te dije que se unían los monómeros para formar polímeros. Te voy a platicar. Y vamos a centrarnos aquí. Vamos a centrarnos aquí. Vamos a centrarnos en este carbón. Resulta, y esto ya te lo había dicho, que la atracción química más fuerte que existe en la naturaleza se da entre H o H. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de neutralización de ácidos? Bueno, pues eso es invariablemente en la naturaleza. Esta es la atracción más fuerte, ¿sí? Y a ver, ¿te acuerdas? HOH, 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 HOH. ¿Qué produce? Muy bien, si te acordaste. H2O. ¿Y qué crees? Se forma la molécula de agua y se va H de un lado o H del otro. Se va formando el agua. Y entonces nos dejan estos dos carboncitos faltándoles una ligadura. ¿Y qué crees que pase? ¿Qué crees que pase? Pues justamente esto. Estos dos carbonos se unen y de esa manera lo que originalmente era un monómero, ahora se volvió un polímero, porque ahora ya la molécula es toda junta, es una suma de monómeros. Si lo entendimos, va de nuevo. H de un lado o H del otro, se atraen, forman el agua, se desprenden y a las ligaduras que les faltan a esos carbonos se van a unir. A este enlace, muchachos, a este enlace, y lo vas a ver muchísimo en biología, se le llama enlace glucosídico, ¿sí? Este es el enlace glucosídico. Un monómero aporta un hidrógeno, el otro monómero aporta un OH, se atrae, se forma el agua, se retira el agua y esas dos ligaduras que quedan se van a enlazar, ¿sí? Y bueno, fíjate, aquí te platiqué un enlace glucosídico nada más entre dos monómeros, pero imagínate entre miles, entre millones de monómeros, las desgraciadas cadenas que quedan. Luego, otro dato importante. Aquí en este caso yo combiné el término 3 de uno con el término 3 del otro. Aquí se formó el enlace glucosídico. Pero puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, o puede ser así. Entonces imagínate toda la gran variedad de compuestos de carbono. ¿Te acuerdas cuando veíamos las propiedades de los compuestos orgánicos que te decía yo que era un número casi infinito de compuestos? Pues mira, ¿sí? Mira, seguimos teniendo sorpresas verdaderas de esto. Entonces, va de nuevo, el enlace glucosídico se forma cuando un monómero cede su hidrógeno, el otro monómero cede su ion OH y se forma el agua y esa agua se desprende y entonces las ligaduras de los carbonos se van a unir uno con otro y de esa manera se une un monómero con otro monómero para formar un polímero, ¿sí? Para formar un polímero. Muchachos,
Los carbohidratos tienen un montón de funciones biológicas, pero esas te las voy a platicar yo creo que el día de mañana para no sobresaturarte de trabajo. A ver, vamos para acá. Vamos para acá. Ahora sí, verás, otra clasificación que tienen los carbohidratos, ¿sí?, es de acuerdo a su conformación, es decir, los elementos que lo forman, los elementos que lo forman. Se van a llamar carbohidratos simples cuando nada más estén formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se van a llamar entonces carbohidratos simples cuando nada más estén formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, existen carbohidratos que aparte de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, y déjame te lo pongo así con un signo de interrogación, tienen otro elemento. ¿Cuál? El que sea. Puede ser metal como el sodio, como el calcio, puede ser no metal como el bromo, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sea nada más carbono, hidrógeno, oxígeno, voy a llamar que son carbohidratos simples. Y voy a llamar carbohidratos complejos cuando se trate de carbono, hidrógeno, oxígeno y cualesquier otro elemento, Claro que aquí te estoy dando muchos datos que no están precisamente en el documento que te mandé. Sin embargo, estoy intentando, aquí lo tengo a la mano, más o menos seguir el orden de lo que te están pidiendo. Muy bien. Y, ay Dios. Bueno, vamos a meternos un poquito a esto. Fíjate bien. Resulta ser que los carbohidratos tienen otra clasificación, aparte de simples compuestos, aparte de aldosas y pentosas, tienen otra clasificación que es de acuerdo al número de unidades que lo forman. Se les llama monosacáridos aquellos formados por una sola unidad, ahorita te platico. Se le llaman disacáridos aquellos que están formados por dos. Y aquí viene una mala palabra. Los oligosacáridos son los que están formados de 3 a 12, ¿sí? Se les conoce como oligosacáridos. Profe, pero es que todos debían ser Pues sí, yo no le puse así. Esa clasificación se fue dando a lo largo de la historia química, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de cantidades mayor a 12, es decir, de 13 para arriba, entonces sí les voy a llamar polisacáridos. Entonces, vamos, unos son monos, otros son di, otros son oligo y otros son poli. Y te voy a platicar de algunos de ellos. Mira, vamos a empezar con los monosacáridos, ¿sí? Es decir, las unidades básicas, las estructuras básicas. Si tienes tiempo, ahí en tu computadora, busca las hexosas de 6 carbonos. Busca las hexosas, porque ahí está literal mucho de la clave de la vida, ¿sí? Mucho de la clave de la vida. Te voy a platicar solo de algunas. Verás, una de las hexosas, una de las de 6 carbonos, es el compuesto básico para la vida, para proveer de energía a los seres vivos, que es justamente la glucosa. Pero nota, hay una estructura que ojalá y consultes, que cuando el OH o el H se cambian de posición, entonces ya estamos hablando de otra sustancia, la alosa, la manosa,
etcétera, etcétera. Y cada uno de estos azúcares, cada uno de estos glúcidos, tiene su propia particularidad, tiene su propia participación biológica. Yo quisiera que nos centráramos en la glucosa, dada la importancia. Pero hay otros azúcares. Te platico. Está, por ejemplo, la galactosa. Tómala. Y eso parece así como de platillo volador. La galactosa, muchachos, está contenida en la leche, fíjate, en la leche. Tenemos otra que es la fructuosa. La fructosa, chavos, es la que está contenida en las frutas. Fíjate, es la fructosa. Y así como esas de monosacáridos, hay un montón. Pero déjame, me quedo con estos ejemplos nada más. Luego, si nos regresamos al número de unidades, nos vamos a encontrar con los disacáridos, es decir, azúcares formadas de dos estructuras. Y aquí también te voy a platicar algunas. Mira, una de ellas podría ser la lactosa. ¡Ah, caramba! ¿La lactosa, profe? Sí, la lactosa, muchachos, está formada por una glucosa y una galactosa. Una glucosa y una galactosa. ¿Sí? Hay quien dice, científicos con estudios muy serios, que el ser humano no debiera de tomar la leche de bovino, la leche de vaca, la leche que conocemos, ¿no? La que sacamos del refri, que no debiéramos tomarla. ¿Por qué resulta que nuestro organismo, vamos a suponer que esta sea la galactosa y esta sea la glucosa? No fregues, nomás tengo 5 dedos, no vas a querer que me ponga otro. Y entonces ahí se forma un enlace, el enlace glucosídico que te platicaba hace un momento. Bien, pues nuestro organismo necesita tener, abuelita de Batman, una enzima. Tómala, perico, otra mala palabra. ¿Y eso qué es? Mira, una enzima es una sustancia. Por lo pronto vamos a quedarnos con esto, y en biología te lo van a explicar con más detalle. Es una sustancia que va a romper ese tipo de enlaces, porque resulta que nuestro organismo no utiliza la galactosa, únicamente utiliza la glucosa, pero como está junta, no la puede utilizar, entonces primero tiene que romperla. Y alguna gente no tiene esta enzima, ¿sí? Y entonces, ¿has visto que hay leche sin lactosa? Deslactosada le llaman. Es justamente por eso, porque esas personas no pueden romper ese enlace entre galactosa y glucosa, y entonces no pueden utilizar la glucosa, y entonces les da un chorro pernicioso, ¿no? Pero bueno, fíjate qué interesante está, ¿no? Otra sería la maltosa. La maltosa es el azúcar, es el glúcido que está en la cerveza, ¿sí? La malta. Esta maltosa está formada por 2 unidades de glucosa, es decir, una glucosa, otra glucosa. No me acuerdo en qué puntos son sus enlaces, pero glucosa y glucosa. Y esta sí, aquí sí tenemos la enzima, todo el mundo, la enzima necesaria para romperla. Pero entonces se liberan 2 unidades de glucosa, no nada más una. Y esto va a generar la panza clásica del tomador de cerveza, ¿no? Una panza que empieza aquí en el cuello. Pero ya te voy a platicar más adelante por qué se debe eso, porque hay un exceso de glucosa en el organismo, ¿no? Pero bueno, tenemos también los oligosacáridos. No, espérame, me faltó un disacárido muy importante, que es la sacarosa, lo que tú llamas azúcar de mesa, ¿sí? Es en realidad la sacarosa. Y la sacarosa, muchachos, está formada por una fructosa. ¿Te acuerdas? El azúcar de las frutas, en este caso de la caña de azúcar. La fructosa está unida a una glucosa, ¿sí? Y eso es el azúcar. Nuestro organismo no sintetiza la fructosa.
pero sí lo hace con la glucosa, ¿verdad? Entonces, este sería otro disacárido representativo. Pues te tengo que platicar de una vez lo que son los polisacáridos. No, perdón, los oligosacáridos primero. Y aquí sí hay muchos, pero casi ninguno tiene una relación directa con el ser humano. Sin embargo, te platico uno nada más para que no dejarte en el aire este tema. Lo que es la rabinosa. La rabinosa, muchachos, es un azúcar que está en algunos granos, está en algunos granos, se llama rabinosa. Y esa rabinosa son 8 unidades de glucosa juntas, ¿sí? 8 unidades de glucosa. Nuestro organismo no tiene la enzima para romper esas estructuras, ¿verdad? Así que pues nada más ahí como cultura general. Y ahora sí vamos a los polisacáridos. Los polisacáridos son muchos, chavos, pero muchísimos. Te voy a platicar algunos. El almidón, por ejemplo. ¿Alguna vez has estado cortando papa cruda? ¿Sí? Y queda un caldito blanco, una agüita blanquecina, ¿verdad? Que si no la limpias pronto, se pone dura. Y después ya es muy difícil de limpiar. Bueno, esa sustancia, muchachos, se llama almidón. Y hay muchísimos tipos de almidón, pero escucha este dato. Hay almidones desde 80 unidades de glucosa, hasta 10,000 unidades de glucosa. 10,000. ¿Te imaginas el tamaño de esas cadenas? Es enorme, es macro, ¿verdad? Entonces, el almidón, muchachos, resultaría ser una polisacárido. Insisto, hay de muchos almidones. En el ejemplo que te estoy dando es el ejemplo de la papa, que es el de 80 átomos de carbón. Es el de los más sencillos. Pero quizá ahí en tu casa utilicen para planchar los cuellos de las camisas un almidón industrial. Ese almidón industrial es el de 3,000 cadenas de glucosa. Entonces por eso cuando le ponen poquito al cuello y lo secan, queda el cuello tieso, ¿no? Justamente por eso, por la complejidad de esa molécula. Uno más, esa sustancia en donde estás escribiendo, sí, el papel es una celulosa, muchachos. Celulosa, así es como se le conoce. Y la celulosa está formada hasta por 100,000 unidades de glucosa. ¡Wow! 100,000 unidades de glucosa. Oiga, profe, ¿por qué vamos a tragar papel? Pues está más rico, está más fácil, tiene más energía. No. Acuérdate de las enzimas. No tenemos, afortunadamente, no tenemos la enzima necesaria para separar ese enlace que se da entre las glucosas para formar la celulosa. Es la misma sustancia, ¿te acuerdas de lo que te platicaron allá en primero de secundaria? Que las células vegetales tienen una pared celular, ¿verdad? Una pared celular que es rígida, que es dura. Efectivamente, ahí estamos hablando de la celulosa. Tenemos otro montón. Te voy a hablar de una, pues, y eso por el gran problema que está generando nuestra sociedad ahora. Mira, antes cuando tú ibas por un quinguín o por un pastelito, una soda o lo que sea, estaba endulzado con sacarosa, y antes me refiero a 20 años, no más. Estaba endulzado con sacarosa. Híjole, avanza la química y descubre una sustancia que se llama maltodextrosa, que se obtiene, por cierto, del maíz, y que es mucho más barato que la sacarosa, mucho más barato que el azúcar de mesa, pues. Y entonces la industria, con el afán de hacer más dinero, empieza a utilizar más la maltodextrosa. Pero resulta que esta maltodextrosa son 5,000
unidades de glucosa, muchachos. 5,000 unidades de glucosa. Con eso se endulzan ese tipo de productos. Las sodas, los panecitos, etcétera, etcétera. Con eso se endulzan. Entonces imagínate la gran cantidad de glucosa que ingieres cuando te comes una cosa de esas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto nos trae otro montón de perjuicios, entre ellos la diabetes, la obesidad y bueno, pues los problemas de salud tan graves, ¿verdad?, que acarrea esto. Hay que cambiar definitivamente la manera en la que nos alimentamos. Bien, saben que yo pensé que me iba a tardar mucho con esto de los carbohidratos y pues me vas a disculpar, pero vamos a terminarlos hoy de una vez, ¿no? Vamos a terminarlos de una vez hoy. Y vamos a empezar con las funciones biológicas que cumplen. Y la primera, la más generalizada, la más sencilla de entender, es el aprovisionamiento, el dar energía a los seres vivos. A ver, nada más que para que me entiendas esto, tengo que recordarte qué es la fotosíntesis. ¿Te acuerdas que las plantas, con ayuda de la luz solar, con ayuda de los nutrientes del suelo, con ayuda del agua, toma la energía, ¿verdad?, y la guarda, la almacena en hojas, en tallos, en flores, en frutos, ¿sí? Y ahí está la energía almacenada. Y entonces llegamos los animales, porque los seres humanos estamos clasificados como animales, y comemos, ingerimos aquella parte de la planta, la raíz, el tallo, la hoja, la flor, el fruto, ¿verdad? Y ahí está esta energía almacenada. Para poderla obtener, necesitamos llevar a cabo lo que se llama la respiración celular. Ah, hijo, las células también le hacen... No, güey. La respiración celular es el proceso mediante el cual, fíjate qué hermoso es esto de la vida, mediante el cual en cada célula, en cada una de los 100,000 millones de células que forman tu cuerpo sucede esto. Por un lado, va a llegar el oxígeno, llevado por la sangre. Ya después vas a entender cómo es que la sangre lo lleva, cuando veamos proteínas. Ahí va el oxígeno llevado por la sangre a la célula. Y por otro lado, llegan los nutrientes, particularmente la glucosa, te digo que es la energía, que es la batería, ¿no?, de los seres vivos. Entonces, llega el oxígeno y luego llega la glucosa en una parte de la célula, un organelo, así se conoce, que se llama mitocondria. Y ahí en la mitocondria resulta que los nutrientes y el oxígeno se combinan, ¿sí?, a través de un fenómeno que se llama así, oxidación celular. Y esta oxidación celular, al final lo que va a hacer es que libera la energía que la fotosíntesis acumuló, ¿de acuerdo? Entonces, fotosíntesis acumula, respiración celular libera, ¿sí?, en forma de unas estructuras químicas que se llaman ATP, adenosín trifosfato. Vas a hablar mucho de biología de esto. Y esa es la energía que requiere la célula, ¿sí? Y la obtenemos, ojo, de la glucosa básicamente. Mira, el hecho de que tú mastiques y que en tu estómago haya ácidos, etcétera, etcétera, es para ir simplificando la estructura del alimento para poder obtener al final glucosa. Eso es lo que nos mueve, ¿no? Eso es de donde obtenemos la energía. Entonces, por eso decimos que los carbohidratos tienden a dar energía a los organismos. Otra, protección. Hace rato te hablaba de la celulosa, ¿te acuerdas? De esa sustancia que forma el papel en donde estás escribiendo. Pues bien, esa es una de las funciones que cumplen los carbohidratos dentro de la biología. Dan protección. De hecho, algunos carbohidratos te protegen a ti también, ¿sí? Lo que forma tus uñas, que se llama quitina, lo que forma tu cabello, son carbohidratos también.
Claro, después te platico para que me entiendas por qué te digo carbohidratos y alguna gente dice proteínas, pero es básicamente lo mismo. Son mecanismos de protección. Se nota más en los vegetales, definitivamente, ya te decía, ¿no? Lo que es válgame, ¿cómo se llama lo que cubre al árbol en el tronco? Es que si te digo cambio no me vas a entender, pero no recuerdo. Bueno, lo rugoso del árbol, pues, ¿sí? Todos esos son carbohidratos y sirven para protección. Luego, algunos de ellos, muchachos, tienen función enzimática. ¡Ah, hijo! Sí. Acuérdate, aquellas sustancias que rompían, ¿sí? Y te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. En tu boquita tienes unas glándulas que se llaman glándulas salivales. Una en tu cachete que se llama parótida, otra por debajo de tu lengua que se llama sublingual. Y estas son las encargadas de producir la saliva. Y la saliva tiene dos funciones, ¿sí? Contagiar coronavirus, no te creas. La saliva tiene dos funciones. Una es lubricar el bolo para que pueda pasar por tu esófago. Esa es la función más pedorra de la saliva. Pero la otra, muchachos, te platico. Resulta que nuestra saliva es 95% agua, ¿sí? Y 5% de una sustancia que se llama salivasa, ¿sí? Salivasa. Esta salivasa es la encargada de romper las estructuras de almidón. ¿Te acuerdas que te dije que el almidón más sencillo tenía 80 cadenas? Pues así nuestro cuerpo no lo puede aprovechar. Pero ¿qué tal si le damos un marrazo en medio a la cadena? Y de ese modo, en vez de tener una de 80, vamos a tener dos de 40, más sencillita. Que tampoco lo puedo utilizar. Pero paso a paso de nuestro proceso digestivo se va simplificando hasta que queda la pura glucosa y esa es la que aprovechamos, es la que absorbemos, ¿verdad? Órale. Y resulta que la saliva, que también es un carbohidrato. Entonces, con esto te demuestro función enzimática. Claro, tiene en algunas otras partes de nuestro proceso digestivo, hay funciones enzimáticas que cumplen los carbohidratos, pero insisto, no nos podemos llenar de tanta información, porque viene el periódico, mendigos, que ya están ansiosos y que ya se quieren suicidar y que quién sabe que, ni máquina, póngale el jale y no se rompa ni madre. Ahí es donde se ve la calidad de la melcocha, chavos. Así que no se doble. Hágase más fuerte, hágase fuerte. Vamos a salir fortalecidos de esto, ya lo verán. Pero chin el que se raje, ¿sale? Bien. Y ya por último, llegamos a lo que es la reserva de energía. Ya te dije que los carbohidratos proveen energía, pero hay ocasiones en el que tenemos más energía de la que necesitamos y entonces una manera es que se guarden así en su forma de carbohidratos. Mañana vas a entender por qué te digo esto. Que se guarden en su forma de carbohidratos y que estén disponibles. Y entonces algunos de estos carbohidratos de reserva se encuentran básicamente en el hígado. Básicamente el hígado almacena estos carbohidratos de reserva, por lo menos algunos, ¿sí? Por lo menos algunos. Bueno, pues lo simplifiqué mucho, lo más que pude, pero ya terminamos carbohidratos. Entonces el día de mañana empezamos lípidos. Ahora, nada más para concluir, ¿y cómo vas a hacer este trabajo? ¿Cómo vas a complementar esta tarea? Tu tarea justamente va a ser una síntesis, un resumen, un apunte de todo esto que te platiqué ahorita, que si te fijaste está basado en el documento aquel, pero no es nada más el documento, es decir, te estoy dando otro tipo de elementos que yo espero que cuando hagas tu apunte, eso es lo único que quiero que hagas, un apunte, ¿sí? En donde me digas qué son los carbohidratos, las clasificaciones, que me platiques qué es el enlace glucosídico,
qué es un monómero, qué es un polímero, la clasificación que tienen los carbohidratos, las funciones biológicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a organizar el apunte? Esa es creatividad tuya. Esa es creatividad tuya. ¿Sale? Pero acuérdate que esta tarea todavía nos faltan. Ahorita vemos carbohidratos, yo pensé que lo íbamos a ver en 2 sesiones, pero no, ya nos lo aventamos en 1. Lípidos yo creo que sí va a tener que ser en 2 sesiones. Lípidos es bastante más amplio y proteínas no se diga. Entonces, por hoy, bodoques, aquí le dejamos. Empieza a hacer tu apunte con respecto a carbohidratos para que no se te junten trabajos. Recuerda que la tarea del cuadro de funciones orgánicas tienes para entregarla hasta el sábado a las 12 de la noche. Por hoy fue todo. Bodoques, sean felices, échele ganas, nada, no dejen que llegue la ansiedad, para nada, pónganse en actividad. Adiós.